Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran gusto saludarlos. Nuevamente estoy con ustedes al aire, después de una ausencia obligada por cuestiones de trabajo, pero gustoso estar aquí y agradecerle a Paco. Paco, buenas tardes. Gracias por haberme suplido en el programa. Te agradezco muchísimo, estuvo maravilloso y lo cual te agradezco infinitamente. No, ¿de qué, Carlos? Con muchísimo gusto. Una gran oportunidad de platicar con esas personas y toda la información que nos trajo para el público. Muchas gracias, Paco. Fue maravilloso y te lo agradezco infinito. Con mucho gusto. Y pues con una sorpresa maravillosa regresando y con una extraordinaria invitada, Paco. Una extraordinaria invitada que de pronto podrán, como muchas veces se pregunta la gente, ¿qué hace Alfa Acosta, la actriz, con nosotros? Ahorita lo vamos a saber. Alfa, bienvenida, un placer. Mil gracias por aceptar la invitación. De verdad es un gustazo tenerte con nosotros y más que hayas aceptado compartir tus experiencias de vida con nosotros. Gracias. Mil gracias, Alfa. Paco, ¿alguna novedad, alguna cosa relevante que comentar o Pues ya mira, entramos de directo en materia? A mí me gustaría aprovechar para... ¿Estás de acuerdo que tengo un poco de No te apures, Paco. tema con la voz? No te apures. Personas, unos amigos que ayer tuve la oportunidad de consolidar lazos, amigos de Toluca, mis amigos de España. Ayer tuvimos una gran oportunidad de juntos hacer una gran aventura y tuvimos la oportunidad de atacar muchos temores que nos liberaron y en este momento estoy totalmente consciente que tengo mucho poder de lograr todas las metas que tengo al frente. Entonces, amigos, un gran abrazo. Fíjate qué interesante lo que estás comentando, Paco, porque estamos hablando de la vida misma. Así es. Y la gente que de pronto lo hemos enfatizado mucho, que los coaches tenemos coaches y que tenemos que irnos preparando. Qué bueno que lo comentas. Y de verdad, en su momento yo creo que nos vamos a un espacio, si Alfa nos lo permite, para que nos compartas un poco de esa experiencia que sí. viviste. Y de igual modo yo quiero agradecer a toda la gente que estuvo pendiente en redes sociales de este tiempo que no estuve. Afortunadamente todo está maravillosamente bien, estoy de regreso y bueno, con todo el gusto, como siempre, de poder saludarlos completamente en vivo. Bueno, si entramos en materia, ¿me permites, Por Paco? favor. Alfa, cuéntanos un poco, Alfa Acosta, ahora la coach. Así Cuéntanos, por favor, porque creo que esa es la parte que a la gente más le puede atraer. Que de pronto ya no es solamente el talento que como actriz has desarrollado, esa parte histriónica, sino que ahora verdaderamente estamos hablando del arte de aprender a vivir la vida. Pues básicamente es algo curioso y yo creo que no está tan alejado una cosa de otra. Porque un actor en realidad es como un educador social, en esencia. Desgraciadamente, desde mi perspectiva, en México pues no se da, porque los proyectos que la gente puede observar en televisión, quizá en cine a lo mejor hay esfuerzos por verdaderamente llevar un mensaje hacia los demás y que el público pueda aprender de un personaje, ¿no? En teatro, en efecto, sí se da, porque cuando tú vas al teatro y ves en una obra de teatro un personaje que te identificas y que conforme va pasando la obra tú puedes tener una catarsis junto con el personaje, estás teniendo un aprendizaje. Entonces, me parece que como actor social, tanto el coach como el actor tienen como esa vertiente, esa similitud. Hay una simbiosis. Hay una simbiosis, en efecto. Y entonces, pues mi paso fue como muy natural, porque en mi interior siempre tuve desde pequeña el interés de verdaderamente transmitir algo más que un personaje como de telenovela o hacer cosas que en el principio de mi carrera como actriz pues no me llenaban. O sea, a mí no me satisfacía muchísimo hacer un personaje donde básicamente le enseñaba a la gente a que si quería tener un triunfo en su vida, pues podía ligarse al dueño de la casa y entonces casarse y sufrir mucho, y sufrir para poder alcanzar la felicidad de lo que hablábamos hace rato. Entonces, es una historia como la de quieres ser feliz, sufre. Exacto. O sea, paga tu derecho de piso. Sí, y entonces, claro, y probablemente tendrás la opción de ligarte al potentado, al magnate, que te resuelve la vida. Sí, así lo es. Cual es una de las fantasías que mucha gente tiene. Y que no además es la la vida gente real. se lo cree. La gente se lo cree, Claro. en efecto. Y más allá, que se vuelve muy comercial esta parte, ¿no? Sí. Pero ¿de qué manera también está influyendo a la cultura? Totalmente. ¿no? De que tengo que sufrir. Así es. Es difícil. Sí. ¿no? Fíjate, Paco, hasta dónde lo que comenta Alfa tiene un sentido
pletórico de contenido del mensaje, porque estarás de acuerdo, Alfa, que ustedes en algún momento, y hablo de la parte del gremio actoral, Sí. se convierten en personajes aspiracionales. Justo a lo que me refería. Más que como persona por los papeles que interpretan. Y algo que ocasionalmente se le olvida a la gente es que detrás del actor hay un ser humano que siente, que sufre, que llora y que muy probablemente a veces interpreta algo completamente antagónico a lo que puede ser su vida. Yo creo que en mi caso, yo creo que fue así. O sea, yo encontré que como profesional a mí no me satisfacía lo que yo estaba haciendo. Y de pronto encontré en el coaching un sentido, no solamente un sentido de vida, encontré la forma en la cual yo también puedo influir, que no es una influencia, en realidad el coaching es un acompañamiento. Es correcto. Pero podía como estar presente en el éxito de alguien más. Puedes compartir el éxito de alguien más. Y entonces, celebrarlo además. Completamente. Porque estarás de acuerdo que ella esa parte egoísta ya no entra. No. Es decir, comparto y celebro tu éxito, como si fuera mío. Así es. Y entonces eso me dio más sentido en la vida, me gustó mucho más, ¿no? Y entonces me metí de lleno y nada, o sea, lo que explicaba hace rato durante la certificación, a mí darme cuenta de que la escuela lo que me decía es que para que yo pudiera ser coach, primero tenía que ser congruente conmigo y tenía que ser congruente con quién soy y con lo que pienso. Entonces tenía que hacer todo un proceso de interiorización, un trabajo interno para poder estar en donde estoy ahorita. Fíjate, Alfa, que diste la palabra clave, congruencia. Personalmente siempre he pensado que la congruencia, lo hemos comentado mucho aquí en el programa, es una gran parte de convertirte en adulto. Porque es pensar, sentir y actuar en consecuencia. Así es. Si alguien te dice que no duele, te está mintiendo. Duele mucho ser adulto. Y ser congruente duele más. Entonces, ¿cómo vamos con esas heridas, Alfa? Más bien, no, déjame replantear. ¿Cómo van las cicatrices? Pues mira, de entrada, tienes razón. El punto aquí, más que regodearte en las heridas o regodearte en el dolor, lo importante es saber que la vida lo tiene, sí, claro, pero que no es el objetivo. Tu objetivo no es sufrir. No, claro. Tu objetivo en realidad es aprender. Y la vida te enseña, pues, no tan dulcemente. Tiene sus bemoles la canija. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, definitiva, darme cuenta de quién soy como ser humano, como espíritu, como esencia, como alma, porque me queda clarísimo que yo no soy este cuerpo. Es correcto. ¿No? Yo soy un espíritu que a su vez mi espíritu está unido a ti. Tú y yo no somos tan distintos, ni a ti, ni al que está del otro lado. No somos tan distintos. Creo que todos pertenecemos o partimos de un mismo origen, de una misma fuente, y entonces a cada uno de los seres humanos nos toca vivir ciertas experiencias de aprendizaje para poder como comprender la vida humana en sí, ¿no? El juego de la vida normalmente te ofrece alternativas y te da opciones. La vida es de opciones. Tienes un sí, tienes un no. Por cada no que tomas, tienes opciones. Totalmente. Por cada sí que tomas, tienes opciones. Así es. Es decir, o aprendes a jugar o la vida te enseña a jugar. Sí. Hay lecciones que aprendes sin dolor y hay lecciones que aprendes con dolor. Eso no significa que todas las lecciones dolorosas o indoloras son buenas. Ahí en los dos sentidos. Sí. Pero debemos entender que siempre hay algo positivo en cualquiera de los sentidos. En nosotros radica el encontrar esa parte positiva. Yo creo que lo positivo en realidad es que nos hace responsables. O sea, en efecto, en la vida tú tienes muchas opciones de elegir y tú decides, aún que no hagas nada, estás decidiendo no hacer nada. Y cuando tú te haces responsable, sabrás que la decisión que tomaste, si te lleva por un camino doloroso, es una responsabilidad que tú asumiste. Esto tengo que atravesarlo. Y al final de la travesía habrá una recompensa que es el aprendizaje que tú tuviste. Si no lo aprendiste, seguramente la vida te lo va a volver a repetir. Es que ese es el punto. ¿Por qué dicen que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra? Justamente por eso. Porque la lección que la vida te está regalando no está aprendida. No es como en la universidad, cuando es en tema visto, y al que sigue. No, aquí es, ¿no te quedó claro? Ahí te va. Sí. ¿No lo entendiste? Ahí te va. Sí. ¿Qué?
esto, y ahí te va. Hasta que dices, ¿sabes qué? Creo que ahora sí, porque tampoco puedes pecar de soberbio y decir, ya me la aprendí. Todo, sí, claro. No es cierto. Es decir, creo que ya lo entendí. Y empezar a ejercer ese aprendizaje, tratando de darle a la gente justamente lo que hacemos, Alfa. El acompañamiento de poder celebrar y congratularnos cuando le va bien. Totalmente de acuerdo. Pero mira, con eso que estás comentando, Alfa, yo creo firmemente que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, ¿no? Y como tal tendríamos que aprender a asumir las consecuencias de cada una de las decisiones que tomamos. Hoy día estoy totalmente consciente que uno de los elementos para poder alcanzar la felicidad es el sentimiento de agradecimiento. Totalmente. Agradecer todo el tiempo. Tienes cosas buenas o no cosas tan buenas, bueno, pues agradece las buenas. Y las no tan buenas, agradécelo también, porque eso te va a dar aprendizaje, siempre, siempre. ¿No? La vida es en la vida, o ganas o aprendes. Hay algo que sí, en lo personal, no sé si a ustedes les ha pasado, que estoy casi segura que sí, pero ustedes me podrán asegurar o no. Si es tener un hijo, solamente te pasó a ti. Sí, exacto. Pero si no, seguramente ese tema muchas mujeres podrán entenderme. Es correcto. Por lo pronto en la mesa, si pones ese tema, perdona. Perdón, pero más no todavía. ¿Estás de acuerdo, Paco? Oigan, pero lo que iba yo a comentar es que es muy curioso porque hay veces que la vida te da una enseñanza y tú aprendes. Y resulta que lo entiendes aquí, pero no pasa al cuerpo. O sea, sigues repitiendo y dices, pero ¿por qué hice eso si yo ya sabía que eso no lo debe de ser? ¿No? Y lo que he descubierto es que es parte de un proceso. O sea, el aprendizaje en la vida no es inmediato, no es que aprendí la lección, es que primero tiene que pasar por la mente y se tiene como que deconstruir, no sé cómo llamarlo, porque es un periodo largo donde tú vuelves a caer y vuelves a repetir y muchas veces piensas, no lo aprendí, fallé, estoy equivocada, no sé qué, ¿no? Y a lo largo del tiempo te das cuenta que no, que era parte natural del aprendizaje. Y eso mucha gente lo pierde de vista. Sí, me gustaría platicar acerca del aprendizaje, ¿no? Sí, claro, claro. Y las 4 fases del aprendizaje. Cuando eres incompetente inconsciente, que no sabes que no sabes, ¿no? Cuando eres competente inconsciente, que es cuando sabes que realmente no lo sabes, y es ahí donde comienza el trabajo duro de realmente tener información al respecto. La siguiente fase, que es competencia consciente, que es cuando realmente ya estás trabajando en cómo trabajar día a día para lograr eso que estás buscando. Y el cuarto elemento, que me parece que es el momento supremo para todos, ¿no? Que es la conciencia, que es la competencia inconsciente. Correcto. Que es cuando ya comenzamos a hacer las cosas de manera, con un tal hábito, que sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, podemos tener muy buenos resultados. Eso es un trabajo constante. Claro, la de gente lo práctica, puede de práctica, de práctica. Con hábitos. Sí, pero son los buenos hábitos. Así es. Sí. Son de las cosas que aprendes y haces en automático, no como rutina. Ojo, no rutinario. Es un conocimiento inconsciente que ejerces de manera práctica, como lavarte los dientes, como el bañarte, como el afeitarte, en fin. O sea, son prácticas que las ejerces tanto que llegas a dominarlas. Así es. Y aún así, normalmente, y ahorita que decía yo de lavarme los dientes, normalmente si te ve un dentista, un profesional, te dice que todo el mundo se cepilla mal la boca. Así es. Y es algo que hacemos, bueno, cuanto más esa actitud de ser algo tan simple, podemos hablarlo, de que podemos repetir, porque además tenemos códigos, patrones, paradigmas que tenemos que ir rompiendo. Claro. Lo decías muy bien, Alfa, y fíjate que en alguna ocasión tuve oportunidad de compartirlo, y yo lo pude, no sé si bien nombrar o calificar, no sé cómo decirlo, como el código de aprender a vivir. Lo recibimos y lo empezamos a decodificar, hasta que tratamos de entenderlo, pero a veces son códigos tan inteligibles, tan que no sabemos cómo descifrarlos, cuando pueden ser códigos muy simples. Sí. Que de lo único que depende es de la voluntad de querer hacer las cosas. Sí. Es que mira, si bien tomamos un poco como punto de partida que desde que somos niños, nuestros padres, que yo siento que este tema de la conciencia, porque me parece que lo que está pasando acá, y yo creo que las personas que también están del otro lado, que
que siguen este programa están en un punto de despertar de conciencia. Correcto. Y nuestros padres no tenían eso. O sea, nuestros padres, el hecho de aprender a vivir verdaderamente no era una preocupación, era aprender a tener dinero para sacar adelante a los hijos, para tener una mejor vida, para cosas banales, cosas que te van llenando como materiales, sí, pero poco se preocupaban por una cuestión más espiritual. Y entonces, desde pequeños, muchas cosas, eso es ley, ¿no? Los niños son como esponjas, y a lo mejor una tontería como... ¡Ay, chamaco! ¡Ay, ya estás como tu papá de inútil! Por decir algo. No saben la importancia que tienen esas frases. Porque pueden marcar a una persona. Y el niño que adquirió esa creencia durante muchos años lo empezó a desarrollar. Y entonces empezó a comprobar cada rato que él es tonto. Y que sí, en efecto, es inútil. Y a lo mejor era por una cuestión de querer demostrarle a su mamá, ¿no?, que ella tenía razón. O sea, en una cuestión amorosa, imagínense cómo nosotros no nos podemos dar cuenta el daño que podemos hacer cuando somos educadores. Porque los niños son nuestra responsabilidad, ¿no? Y entonces esta persona va creciendo con esa creencia, y cuando es grande, pues no tiene el trabajo que quiere, no se desarrolla bien en la escuela, porque tiene la creencia de que es tonto, de que es inútil. Romper eso. Imagínense 30 años, 25 años de hábito de estarse repitiendo inconscientemente y demostrándose inconscientemente que su madre tenía razón y que en efecto él era un inútil. Romper eso. Fíjate que acabas de dejar, Alfa, el tema para que ahora que regresemos de comerciales, vamos a hacer nuestro primer corte, pero ahora que regresemos, me parece que ese es el tema que podemos empezar a desarrollar en el segundo bloque, que es cómo decodificar esos mensajes, porque de pronto hacen mucho más daño, y visto desde la parte ontológica, entendiendo que somos lo que decimos, y que el lenguaje no miente ni engaña, que es revelador, me parece que le estamos dando mucho sentido. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte. Como ven, el tema tiene para dar, como siempre, cualquier cantidad de información, pero bueno, el tiempo es inexpugnable, caramba, es lo único que no tenemos. Podemos parar. Exactamente, es lo único que no nos permite, es implacable. Vamos a hacer nuestro primer corte, regresamos, estamos completamente en vivo, este es el Coaching y tú, no se vayan, regresamos enseguida. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria.
considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Y bueno, como siempre, en cortes comerciales estamos comentando y dando y debatiendo de una forma muy interesante justamente todos estos temas. Y nos quedamos con esa parte, Alfa, de los mensajes que a veces mandamos y que son tan confusos que cuando creces terminas por no entenderlos, y por eso insisto en que son códigos y tienes que decodificarlos. Sí. Ejemplo, eres igual de flojo, de borracho que tu padre. ¿Cuál es el mensaje? Estás en el mismo caminito que él. Dice el cuate, pues si ese es el camino, por ahí me sigo. Por ahí me sigo. Y es bien complicado, porque desafortunadamente tratamos a los niños como si fueran tontos. Y son niños, pero no son tontos. Nada que ver. Aquel mensaje de, te llaman por teléfono, dile que no estoy. ¿Con qué autoridad moral le puedes decir a tu hijo, no mientas, cuando tú le estás diciendo que te niegue teniéndote presente? Son esos mensajes los que de alguna manera nos provocan esa confusión. ¿Cómo aprender a separarlos, Alfa? ¿Cómo Pues, aprender a desmenuzarlos? A mí me parece que lo primero que uno tiene que hacer es darte cuenta que no estás bien. O sea, no estás contento, no estás satisfecho, hay algo que no te gusta en tu vida, que algo no está, no embona perfecto. Porque No hace cuando clic. no hace clic Claro. en tu cotidianidad. Porque cuando tú estás bien, ¿no? Todas las cosas parece ser que fluyen y que tú, oye, pues todo me está saliendo, está increíble, no sé qué tanto, pero cuando hay un temita ahí es donde tú tienes que trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que ahorita Paco dice un comentario, yo no sé, ay, pues es que definitivamente el rosa es un color horrendo. Y yo digo, eso fue para mí. Me lo dijo a mí porque yo vengo de rosa. Sí, claro, te lo tomas personal. Me lo tomo personal. Claro. Y entonces yo me enojo con Paco y seguramente mi respuesta es, sí, claro, no sé, una grosería o soy despectiva. Pero ese rompimiento de mi bienestar, de mi armonía, sí, no fue él. En realidad fui yo quien Claro. tomó esas palabras Claro. y me las adjudiqué. Y de ahí uno empieza a hacerte rollos en la cabeza. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar eso. ¿Cuáles son los rollos que tú te haces en la cabeza que te están como azuzando de una manera equivocada? Porque además lo sabes en el fondo. O sea, si te pones aquí a analizar y dices, bueno, sí vengo de rosa, pero él también viene de rosa. Quizá lo dijo por él. Quizá lo dijo porque algo le sucedió en la mañana. No soy yo. Y tomas una distancia con respecto a esas palabras. Puedes darte el chance de analizarte cómo te sentiste, por qué lo dijo, con quién lo dijo, para qué lo dijo, ¿no? Y entonces cuando creas esa distancia te puedes dar el chance de interiorizar, que es lo que decíamos. Y ahí puedes descubrir que algo que no caminó bien tiene que ver contigo. Y entonces empieza el trabajo. Duro. Difícil. Y de largo recorrido. Nunca he sido partícipe de lo que te choca, te checa. Sí, pero es real. Pero es muy real. Es muy real. Entonces, Real. normalmente, y lo sabemos como coaches, que lo que vemos en el resto de la gente es reflejo de nuestra propia persona. Así es. Entonces, tampoco se trata de andar por la vida con el lunes de los optimistas y el positivismo, No. porque la vida no es eso. No. La vida es aprender a vivirla y tomarla y resolverla en función de que a veces tenemos que acompañar o a veces tenemos que ser acompañados. Porque en ocasiones necesitamos, es una relación bidireccional. Pero mira, yo creo que para identificar, por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste, ¿no? De que alguien te dice, eres igual de flojo o de borracho que tu padre, ¿no? Y entonces pasa que viene la vida y resulta que tú te volviste un alcohólico.
Y si tú empiezas a negar que eres un alcohólico, pues estás en problemas. Lo primero que tienes que reconocer es, oye, llevo tantos años que en efecto estoy tomando, entonces sí tengo un problema con eso. Me lo repiten a cada rato y cada que me dicen, eres alcohólico, yo me pongo como si fuera, claro, o sea, no, es claro. que cómo se les ocurre, si yo lo puedo dejar cuando quiera, si yo lo puedo dominar, ¿no? Pero en realidad tú sabes que ahí hay algo. Que ya es un Y problema. ese, Claro. que es un problema, Claro. y ese es el punto de partida. De ahí tú te coges y dices, asumo que sí soy alcohólico, ¿y qué pasa si cambio? ¿Y qué debo hacer para cambiar? Cuando cambias eso, puedes ver que puedes romper tus creencias. Igual cuando eres flojo. En efecto, tú sabes, porque te lo han repetido tantas veces, no solo tu mamá, tu pareja, tus hermanos, tus amigos, porque lo repites y lo repites y lo repites. Y cada que te lo dicen, a ti te molesta. Si te molesta, es por algo. Y ahí es donde tú puedes abrirte a trabajar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa si me obligo a ser distinto, a cambiar mi creencia, a decir, ya no soy hoy día, porque el punto es que uno no es su pasado. Eso es muy importante. Es que uno no es su pasado, mira, uno es ahorita. El aquí y ahora. Ese es el punto alfa. Cuando no eres el pasado, cuando eres exclusivamente lo que estás viviendo aquí y ahora, ayer ya no existe, mañana no sabemos si va a llegar. Pero cuando aceptas la situación de aquí y ahora, hoy por hoy, para mí, por mí, a través de mí, y no se trata de hacer una situación de personalización, se trata de hacer una conciencia sobre lo que eres capaz de dar a ti mismo. Si no te lo das a ti, no lo puedes dar a los demás, porque no sabes qué es. Mucha gente se pitorrea, porque esa es la palabra, de que le dices, cuando le dices que no sabes amar, tú no puedes amar a alguien si no sabes amar. La gente cree que es broma, lo han dicho tanto, pero ¿cómo vas a dar algo que no sabes qué es? Eso es una realidad. ¿Cómo vas a poder, y vamos a poner un ejemplo más claro, cómo vas a poder ser maestro de matemáticas si nunca fuiste capaz de prepararte para ser profesor de matemáticas? Así es. O sea, no puedes dar lo que no sabes. Lo mismo pasa en la vida. Sí, así es. Exactamente igual. Y pasa en la profesión, ¿no? Pasa en la Porque, profesión. de hecho, lo comentó Alfa y me parece un tema que sí quiero hacer hincapié. Adelante, Paco. Que tú estás comentando que para ser coach tenías que ser congruente, ¿no? Y quiero que sepas que eso te lo dio tu formación, tu certificación. Así es. Es por eso que nosotros constantemente, Carlos y yo, hemos hablado muchísimo al respecto de que si el público, la gente que nos está viendo, está buscando tener el acercamiento con un coach, que busque que este coach esté certificado. Porque el hecho de que esté certificado está garantizando que se está acercando a una persona que está calificada y preparada para este tema de coaching. Así es. Porque el coaching me parece que es un elemento vital Sí. en el crecimiento de las personas. Sí, Sí, que tenemos completamente. la formación, la técnica, las horas de práctica. Exacto. Digo, si aún así, a veces fallamos, porque no somos infalibles. Somos humanos. Es correcto. Aún así fallamos. Entonces, ¿cuánto más en algún momento la gente puede necesitar alguna condición que si nosotros no la tenemos o no sabemos cómo hacerla, cómo poderle dar algo que no tenemos? Así es. ¿Cómo contener emocionalmente a tu coachee si no sabemos contenernos nosotros mismos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ahora sí, literalmente, que alguien lo explique. ¿Cómo lo hacemos? Porque entonces quiere decir que, ¿cómo te voy a dar algo que yo no tengo? ¿Cómo te voy a dar algo que no sé ni siquiera si existe? ¿Cómo te voy a dar algo que no conozco? Así es. Y yo ahí en ese sentido, creo que es muy válido dejar saber que no es que un coach tenga la verdad en las manos. Lo que creo que pasa es que pudimos conocernos un poco más, a nosotros, como personas, nos pudimos conocer un poco más. Y cuando, justo lo que hablábamos, o sea, te enfrentas al miedo, ¿no? Te das cuenta que sí podías, o sea, que podías vencer el miedo. Me hiciste recordar con esta cuestión de lo de aventarte a nadar. A Tony Robbins en algún momento en uno de sus conferencias hablaba de esta técnica donde las personas caminan sobre brasas. Y que alguien puede decir que esa práctica es como muy salvaje o que no, sin sentido, ¿no?
Y yo creo que, pues yo nunca lo he hecho, pero yo creo que el sentido, y conozco gente cercana que lo ha hecho, el sentido que tiene en realidad es saber que tienes la capacidad de hacerlo. Exactamente. No es hacerte un superhombre. No. No es hacerte el control mental y el gurú de... No. No. Se trata de demostrar tu propia capacidad. De decir, sí puedo lograr. Sí puedo lograr. Mira, ese es el punto. yo te voy a compartir. Yo hace 3 años fui precisamente a un entrenamiento con Anthony Robbins. Y yo caminé sobre brazos Wow, ardientes. qué increíble. Aquí hay un caso. Pero, Y yo lo que te puedo compartir es que minutos antes de comenzar a hacer la caminata, yo estaba temblando, porque me estaba atacando el miedo, ¿no? Pero yo me di cuenta que ese miedo no solamente era en el momento de atravesar las brasas, sino era el mismo miedo que yo estaba percibiendo cada que quería comenzar un proyecto nuevo. ay, sí. Cada que quería hacer cosas diferentes, ese miedo es el que me decía, hey, detente, ¿para qué lo haces? Estás bien así. No te atrevas. No te atrevas a hacerlo. ¿Qué sucedió después de que caminé? Terminé de caminar, me di cuenta que lo pude hacer y en ese momento descubrí algo diferente. Descubrí que era capaz de hacer lo que proponía. Y precisamente ayer, parte de esta aventura que les estaba comentando, es que ayer volví a caminar en brazos. Wow. Y lo Wow. hice porque posiblemente esta confianza en mí mismo estaba comenzando a menguar. Vital lo que estás tocando. Exactamente. Porque eso habla de que cuando tienes el aprendizaje no es que ya. No es un valor absoluto. No, la cotidianidad, la vida, otra vez, yo no sé qué es mentalmente, pero intuyo que debe ser que la vida no termina nunca de enseñarte cosas, y entonces tienes que volver, y son preparaciones que uno hace, que son constantes. Yo creo que es el hábito de lo que hablabas hace rato. Correcto. Es un hábito de todos Así los es. días, de todos los días. Yo no sé ahora porque tú ya sabías que iba a pasar antes. Yo no sé si tu visión o tu forma de sentir o tu forma de pensar era en la misma magnitud que la primera vez. Era distinta. Era diferente. ¿Qué había O eran ahora? otros temores. Eran otros temores. Claro. Porque finalmente lo que sucedió es que al momento de yo atravesar por primera vez las brasas, lo único que hice fue, como lo comenta Anthony Robbins, elevé mis estándares. Ujú. Hoy día quería volver a elevar mis estándares. ¿Qué tendría que hacer? Enfrentarme nuevamente conmigo. No era con las brasas, no era con el momento, no era con nada. Era el enfrentamiento a la propia visión que tenía. Pero en ese fíjate, momento. Paco, lo que estás diciendo, cómo llena de sentido, Alfa. Porque si te estuvieras enfrentando a tus anteriores miedos, no has crecido. ¿Estás de acuerdo? Entonces Completamente no te de sirvió de nada. Así es. Te estás enfrentando a nuevos temores Ujú. que crees que existen. Así es. Es decir, ya subiste un escalón, te estás dando cuenta que dices, sigo subiendo, y hay nuevos temores naturales. Claro, claro, porque el miedo no es malo. No, claro Es que más, no. tócale aquí. ¿Qué sientes? Palpitaciones, ¿verdad? Sí, claro. Porque estás vivo, entonces, si tienes miedo es normal. Claro. El punto entonces es, enfréntalo. Y a tu miedo, hazlo tu aliado. Alfa ha estado puntualizando mucho algo que a mí me gusta, y tengo que hacer un alto en ello. Esa parte de interiorizar, de que debes de saber quién eres, debes de conocerte. Qué difícil es, Alfa, de pronto saber que te estás conociendo y darte cuenta que no te gustas. Y normalmente en los procesos de coaching, cuando nos estamos certificando y estamos haciendo ejercicios o tareas, y estás interiorizando y dices, y no son catarsis, ¿eh? No, nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. O sea, te estás viendo al espejo y estás tirando tenetas. Sí. Y dices, esto no me gusta. ¿Cómo le hago para cambiarlo? Es cuando lo empiezas a aterrizar. Claro. Porque normalmente, así como te haces de un comentario personal, nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Totalmente. Entonces, normalmente no reconoces en ti, pero lo ves enfrente. Pero cuando aprendes a no juzgar, a no emitir juicios, a no descalificar, entonces sabes que tienes que enfrentarte contigo y dices, ahora me toca contra ti. Claro. Y ahí es donde, ¿qué hacer cuando te enfrentas a lo que no quieres? Amorosamente aceptar. Es correcto. Claro, Es- aceptación. Amorosamente. Alfa, acabas de Eso dar soy. en la clave. Es que es eso.
aprende a amarte, a aceptarte y a respetarte. Si tú no eres capaz de darte amor, de darte respeto y de entenderte y de pronto apapacharte a ti mismo, difícilmente vas a poder vivir. Pero lo estabas comentando al principio de este segundo bloque, ¿no? Un niño tiene una idea plena de la vida, plena de la vida. El tema es que la educación, la manera de los mensajes que reciben en la casa, o que recibimos en casa, en la escuela, en el entorno, va matando poco a poco, va durmiendo ese niño que todos tenemos dentro. Y yo creo que la parte de felicidad, de crecimiento, de oportunidad y de capacidad es realmente no olvidar a ese niño que todos llevamos dentro. Ahora, la gente de pronto podrá preguntarse, bueno, ustedes lo dicen porque son coaches. No, pero es que no solamente está al alcance de los que somos coaches. Nosotros podemos y debemos ser facilitadores de esos procesos de los coaches. Es decir, ahí es cuando la gente debe acercarse. Porque de pronto pueden pensar que es utopía o receta de cocina. No, no lo es. Es simplemente tener el valor de atreverte a enfrentarte a lo que son tus propios paradigmas, tus propios medios, y lo que es más enriquecedor, a saber que vas a crecer como ser humano. Y eso que me parece que es algo. Ahora, yo creo que ahí sí es bien importante como hacer la aclaración y diferenciar que nosotros no somos terapeutas. Eso es correcto. Entonces, en realidad, si una persona se acerca con nosotros es porque quiere concretar algo, tiene algo que lograr con su vida, tiene objetivos. Quizá en el camino lo que sí nos corresponde es tratar de sacarlos de la zona de confort, porque muchas veces nos acomodamos ahí. Pero si el coaching no quiere, pues es muy respetable y se queda en su zona de confort hasta que él pueda ver que hay otras opciones y que él es responsable de sus propias decisiones. Wow. Evidente que es la realidad, ¿no? Es así. Que en realidad si hay personas que tienen como una cuestión emocional, hay gente especializada para eso y que es muy válido. O sea, la vida nos da muchos recursos. Ahora yo creo que hay tanta información y hay tantas cosas de las que nos podemos hacer, que si yo me siento mal porque soy, yo no sé, en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que tuve que trabajar fuertemente fue la soberbia. Yo cuando lo descubrí, pues fue evidentemente desgarrador y era una cosa de las que no me gustaba ver. Entonces, quiero que por favor, Alfa, regresando del corte, lo comentes, porque si no se va a quedar incompleto y no se vale. Una probadita, no, porque ¿sabes qué? Yo me iba a salvar la campana. No es privativo. Aquí. Vamos al corte, regresamos enseguida y volvemos con esta parte, por favor, amigos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional.
experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso en el Coaching y tú. Y bueno, Alfa, como buena coach ontológica, entiende que somos lo que decimos y que el lenguaje es revelador y que finalmente, pues, en el momento en que lo decimos y hemos sido tan honestos en todo momento que exteriorizamos situaciones personales. Yo te agradezco que nos compartas esto, Alfa, que no es nada fácil. Por el contrario, creo que es algo muy fuerte. Y tú misma lo dijiste, es salir de zona de confort. Tú misma te vas a sacar de tu zona de confort. Ojalá. Ay, ojalá. A ver, me parece que al momento que lo compartas con los millones de teleeditores que tenemos, No quiero ver. te vas a salir de tu zona de confort y vas a romperte quizás el más grande de tus propios paradigmas. Porque de ahí después quiero que por favor pasemos a la parte de cómo interpreta la coach Alfa a sus nuevos personajes. La cámara es toda tuya, Alfa, por favor. Qué manera tan padre de repartir, ¿te fijas? Pues, bueno, ya, es que ya no sé ni por dónde. Pregunten mejor a ver si va saliendo. ¿Cómo enfrentar esa soberbia, Alfa? Bueno, de entrada, yo no la veía. Creo que me costó mucho trabajo. De hecho, fue en un proceso transformacional donde pues nada, o sea, te enfrentas a ti y te ves y yo dije, esta no soy yo, evidentemente, ¿no? A ver, perdón, pero estás hablando de la soberbia ya como Sí, el grado soberbia. superlativo del egocentrismo. Yo creo que sí. Pasa que yo siento que mi soberbia era una soberbia oculta, ¿no? Porque Disfrazada. Disfrazada como de que sí, tú tienes razón, pero por dentro pienso que... Pero me importa un cuerno lo que piensas. Sí, pero por dentro pienso que yo soy... O sea, gracias por tu opinión, la meto al banco y si algún día me da intereses la saco. Exactamente, justo Claro, así. claro. Y entonces, pues darse cuenta de eso sí es como muy complicado, porque tienes que aprender como a reconocer de entrada. Yo creo que lo mío nació en la infancia, con un enfrentamiento con mi padre, ¿no? Que él siempre se burlaba de ciertas situaciones y a mí me daba mucho coraje que se burlaba. Entonces, siempre quise demostrarle que yo era mejor que él. Y en ese proceso que uno va metiendo adentro, ¿no? Pues empecé a crear como esa relación con la soberbia. Y cuando la vi así de frente, pues sí, no me gustó nadita e insisto que uno rechaza eso, ¿no? ¿Eran buenas compañeras, Alfa? No, porque fíjate que te digo que yo creo que este tipo de cosas, cuando las cosas son así de fuertes en tu ego, o en tu porque esa no es mi esencia, de entrada lo digo. Es correcto. Esa no es mi esencia, esa fue mi manera de comunicarme con el mundo. Equivocada porque me hizo pagar, ¿no? Ciertas cosas y lastimar a gente y pues evidentemente... Pero fue tu momento revelador y tenías Sí. que pasarlo de esa manera. Sí. Claro.
Y entonces, el darme cuenta de eso, bueno, pues de entrada fue lo que decía hace rato, es aceptarme amorosamente que soy así y que fui así, ¿no? O que ya no soy tanto. Claro, porque es que lo que decía, o sea, uno no termina ahorita, o sea, uno entiende, pero es largo el recorrido, es muy largo. El proceso transformacional es día con día. Y porque además, cuando eso es de veras una cosa divina, cuando tú te das cuenta de lo que tienes que trabajar, yo no sé qué tiene la vida, que se encarga de ponértelo enfrente. Entonces hay situaciones en las que yo... Hijo, no, aquí no puedo decir nada, ahí estoy otra vez, ahí está mi ego, entonces pues mejor, ¿no? Recuerdo en dónde estoy parada, recuerdo que ese es parte de mi trabajo y entonces veo la forma distinta ahora. Pero mi proceso fue de entrada negación, entonces era, no, eso no soy yo, eso es loco, nada que ver. Uh-huh. Y insisto, uno no se puede hacer tonto, uno sabe que ahí está el tema y que es un tema doloroso. Y entonces el tiempo pasaba y la vida me ponía enfrente, ¿no? Y maestros que además, bueno, por ejemplo, mi gran maestro es uno de mis hijos que tiene 7 años y clarito así, mira mamá, esto es lo que estás haciendo. Ups, claro. ¿No? Entonces, ya hay llegas a un punto donde ya no te puedes ya no puedes para atrás. Porque además ese es el mensaje más amoroso de la persona que más te ama incondicionalmente. Y que por ende tú amas igual. Sí, entonces, si no lo recibes, ahí sí estamos en problemas. Sí, totalmente. Y yo sí creo que a partir de eso, el trabajo fue, bueno, básicamente como no solamente reconocerlo, asumirlo, sino intentar quitar todo juicio con respecto a la situación en la que yo estaba viviendo, ¿no? O sea, con respecto a la soberbia, y reconocerla como era, o sea, reconocer cómo era yo antes. Era una mujer que a veces era muy despectiva, ¿no? Y que tuve muchos problemas porque yo no me daba cuenta que podía poner cara así como de, y a lo mejor mi cara era violentamente despectiva y yo pensaba que nada más había hecho una muina, ¿no? Y resulta que había hecho un carontón, ¿no? Y todo ese tipo de trabajo que a lo mejor podría parecer que es un trabajo por fuera, no, en realidad es un trabajo interno que va teniendo un reflejo afuera. Lo que pasa es que trabajas de dentro hacia afuera y te notas cómo te sientes. Sí, exacto. O sea, hacías expresiones de me siento bien, sí, pues salírsela a tu cara. Exacto. ¿Estás de acuerdo? O sea, por favor, o sea, conéctala. Sí, exacto. O sea, qué valiente lo que acabas de decir, porque déjame reconocerte que de pronto es muy difícil que alguien con tu trayectoria, con tu carrera exitosa, reconocida, figura pública, tenga el valor de enfrentar y decir, yo, Alfa Costa, me pasó esto. Yo te lo aplaudo, te lo celebro y déjame decirte que me congratulo de ser alguien que lo estamos compartiendo. Paco, espero te sumes a este comentario, porque no es nada fácil lo que acabas de hacer. De verdad, Alfa, creo que es digno de reconocer cuando somos capaces de decir, me equivoqué, rectifiqué y tuve que, pues si no recular, por lo menos hacer un alto para poder cortar con eso. De verdad, gracias, Alfa, porque entiendo que es un trabajo de todos los días y no quiero dejar nada en el tintero y como el tiempo nos pega de repente. Ahora, ¿cómo combina la coach Alfa Acosta a la actriz Alfa Acosta? Pues mira, es muy curioso porque justo en septiembre estrenamos una obra en el Teatro Lucerna. Estoy con Emoy de la Parra trabajando y ahora veo a los personajes de una manera distinta. En esta ocasión es una conflictiva que hay entre una madre y una hija, ¿no? Ella no ha podido, la chica, en este caso yo. ¿Tú vas a ser la hija? Voy a ser la hija. Okay. No ha podido hacer su vida, ¿no? Y quizá antes de lo que estoy viviendo, o sea, antes de entender el coaching y antes de entender todo lo que estoy pasando, hubiese podido justificar que estaba completamente razonado el hecho de que ella no pudiera tener una vida propia. Que la mamá era demasiado grande, una figura demasiado grande que la opacaba. Pero ahora veo que no. Ahora veo que es una corresponsabilidad. O sea, ahora veo que en esa relación tanto la madre como la hija son responsables y si la hija no ha querido irse es porque no ha querido hacerlo. Correcto, hay complicidades.
Y esos ejercicios, mira, volviendo un poco Por como favor. a los ejemplos, en esta ocasión sí, con todo el placer que tengo de ser actriz, los invito a que vean esa obra, o sea, porque es un experimento social. O sea, a lo mejor mucha gente se va a identificar y ahí lo importante es ver, si tú te identificas en ese momento con esta chava que no tiene nada, no tiene nada y culpa a la madre, tienes que salirte de ahí, porque tu madre no es la culpable. Tú eres responsable de tus decisiones y si tú decidiste quedarte en tu casa y esperar a que tu mamá te dijera que eras una inútil, tomas lo que decíamos hace rato. Este es mi presente. Hoy día decido que yo no soy una inútil. Y entonces tomas tus cosas y a tus 35, 43, 45, 50 o los que tengas, agarras y te vas de esa casa y empiezas tu vida desde cero. Eso es ser responsable de ti. Cosa que mi personaje no hace, porque mi personaje se la va a pasar, bueno, a lo mejor lo cuento al final, pero es Sí. muy importante como experimento social esa obra. Sabes que, Alfa, de una vez te voy a comprometer. Vamos a ir a ver la obra. Sí. Y luego venimos y la comentamos aquí. Me parece ¿Te bueno. parece bien? Paco, un apunte final, por favor. Pues me parece, te honro y te respeto por eso que compartiste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Paco. Importantísimo. Y bueno, al público, Alfa comentó que si no te gusta lo que está pasando en este momento, haz algo al respecto, ¿no? Si crees que los resultados que no tienes en tu vida no corresponden a los que tú merecerías tener, pero si además de eso ya quieres cambiar el resultado, acércate a un profesional, acércate a una persona que posiblemente pueda ayudarte a conseguir eso que estás buscando en la vida. Alfa, muchas gracias. No, gracias a Alfa, ustedes. un apunte final, por favor. Me he quedado vacía, no sé. No te Agradezco apures. muchísimo estar aquí. Me encanta, insisto, saber que cada vez hay más personas que están despertando la conciencia. Es difícil, a veces la gente dice, ay, pero ¿cómo? Simplemente coge y hazlo. Ya, no le des más vueltas al asunto. Cambia hoy. Decide hoy por ti. Punto. Podemos dejarlo como un colofón de decir simplemente pierde el miedo Ya está. y atrévete a vivir. Gracias. Alfa, mil gracias. Mil gracias por engalanar, por embellecer, por iluminar este set, el programa, por el contenido. Y me sumo al reconocimiento público por ese valor de compartir. Por salirte solita de zona de confort. Gracias, Alfa. Me Muchas dijeron que me gracias. puse de pechito, ¿eh? Sí, literal. Gracias por hacerlo. Entonces, públicamente te lo agradezco. Amigos, mil gracias. Esto fue una vez más el Coaching y Tú. Como ven, un programa siempre rico, lleno de contenido, de información y con historias reales, de gente de carne y hueso, que aunque de pronto podemos ser medios utópicos en ocasiones, no. Somos tan humanos como ustedes. Y recuerden que vivir no necesita más que la decisión de querer hacerlo. Nos vemos el próximo miércoles, en punto de las 7 de la noche, en otra emisión del Coaching y Tú. Y nuevamente gracias a todas esas personas que estuvieron en comunicación conmigo en mi ausencia. Estoy de regreso y estamos con ustedes. Gracias, hasta pronto, nos vemos el miércoles. Hasta pronto, amigos.